Ahí está. Bueno, vamos a intentar. Bienvenidos a todos. Hoy sí son valientes los que llegaron con este diluvio que hubo hoy, las carreteras inundadas y además de eso acaba de temblar otra vez. Así es que después de todo esto y las pocas personas que vinieron, después de esto vamos a ver si logramos entonar el corazón y eh, este, compartir esta enseñanza de hoy con entusiasmo y con la pasión de siempre. Bien, vamos a irnos al libro. Hoy tuvimos un problema con la pantalla y no vamos a poder proyectar los versículos, así es que les voy a pedir por favor que ustedes que tienen sus Biblias ahí en sus manos puedan leer directamente de la Biblia. Si quieren, manténganse en el versículo 16. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 16. ¿Se acuerdan? Aquel que decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí es donde estamos. ¿Sí? La semana anterior intentamos abarcar la mayor parte de las enseñanzas que están contenidas en este pasaje, pero no logramos terminarlo. Así es que voy a tratar hoy de cerrar ese tema y tratar de devolvernos después, o más bien retomar después los primeros versículos del capítulo. ¿Se acuerdan? Les dije que era necesario irme al versículo 16 por diferentes razones que me iban a permitir o nos iban a permitir mejor entender los versículos que están antes, ¿sí? Así es que esa es la razón por la cual lo hicimos, ¿sí? Nos adelantamos para aclarar lo que hoy voy a terminar de aclarar. Les dije la semana anterior, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo varios retos la semana anterior y uno de ellos fue este detalle de que ustedes y yo no tenemos la costumbre de pensar en lo que es eterno, ni de pensar en la eternidad. O sea, somos prácticamente incapaces de pensar en lo que tiene valor eterno. No vemos más allá de nuestras narices en cuanto al tiempo. Pensamos mucho en el ayer, pensamos algunas veces en el hoy y algunas veces en el mañana, en el futuro, por diferentes razones, pero jamás ni nunca alcanzar a pensar en la eternidad o en el impacto que algunas decisiones tienen sobre esta tierra en la eternidad, ¿sí? Y bueno, entrábamos en este tema que decía que Él nos eligió, ¿sí? Vamos a quedarnos allí. Hablábamos, dijimos, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Les dije en aquel momento que esta elección estaba relacionada con la decisión que Dios había tomado de establecer una relación personal con nosotros, ¿sí? Nosotros, en ese sentido de establecer una relación con Dios, nosotros nunca lo elegimos a Él. Él tuvo que elegirnos a nosotros. Él fue el que tomó la decisión de darle el visto bueno a la creación, aún y a sabiendas de que esa creación se iba a volver contra Él. ¿Sí? En esto radica la elección. ¿Sí? Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál? La decisión de entrar o de aceptar esta relación, establecer esta relación personal con Él. Pero cuando esta decisión se presenta en nuestra vida, ya la elección había sido hecha aún antes de la fundación del mundo. Dios, dice la Biblia, ya el Hijo de Dios había sido inmolado por nosotros.
todo el proyecto de redención, de rescate de nuestras almas, para que esta relación personal con Él se pudiera dar, todo estaba terminado, todo estaba hecho, todo estaba diseñado, todo estaba planeado. ¿Sí está claro? Ok, entonces, en ese sentido dijimos que Él nos eligió. A ver, hay algunas otras enseñanzas que van en paralelo, simultáneamente con esto que estoy explicando. Entonces es muy importante tratar de sacar la cabeza un momento de esto que estamos estudiando, recordarlas y volver a meternos en lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque entonces nunca vamos a perder de vista el camino en el que vamos, la dirección en la que vamos, hacia dónde vamos, y eso es lo que a mí más me interesa. ¿Sí? Este proyecto de que Él nos eligió a nosotros es extraordinario, porque si sabemos que Él nos eligió a nosotros, entonces sabemos, podemos tener la absoluta seguridad de que hay un proyecto, hay un plan, hay un propósito, y allí es donde necesito que profundicemos todavía un poco más. ¿Sí? Fue ahí donde dijimos la semana anterior que hay cosas que finalmente Él en su sabiduría tuvo que permitir. ¿Se acuerdan? A ver, conclusión. La conclusión es muy sencilla. Bueno, en realidad no es tan sencilla. Pero si Él nos eligió, si Él fue el que tomó la decisión de establecer una relación personal con nosotros, Él tenía que ver cómo hace para lograr acercarse al hombre, porque naturalmente el hombre no se acerca a Dios, el hombre naturalmente no busca a Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí? En ustedes y en nosotros, naturalmente, no se nos da buscar a Dios. Así es que dije la semana anterior que hay algunas cosas que finalmente Dios en su infinita sabiduría tuvo que permitir para que ustedes y yo llegáramos a este momento en donde Dios iba a tocar a la puerta de nuestro corazón y nosotros nos diéramos la oportunidad de establecer esta relación personal con Él. Llega un momento en la vida de todos los hombres donde Cristo se acerca hasta la puerta del corazón de ese hombre o de esa mujer y toca, llama a la puerta de ese corazón para establecer esta relación personal con Él. ¿Sí? Si el hombre decide abrir la puerta de su corazón, entonces es elegido por Dios. ¿Sí? Y automáticamente, instantáneamente, Dios elige un destino para esa persona. ¿Sí está claro? Ok. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué Dios tuvo que permitir todas estas circunstancias para que ustedes y yo un día nuestro corazón se sensibilizara y pudiéramos escuchar su voz? Porque naturalmente nosotros vivimos en ignorancia, naturalmente somos ciegos, nos mantenemos en una ceguera espiritual que no nos permite acercarnos a Dios. ¿Sí? Estamos con esta ceguera, con esta ignorancia, con una incredulidad enorme, y todas estas cosas se convirtieron en un obstáculo. ¿Sí? A ver, necesito que no pierdan de vista sus vidas y las razones por las cuales ustedes están aquí. No es cualquier cosa lo que ocurrió. ¿Sí? Si ustedes logran tratar de meditar en esto que están escuchando, estoy seguro que brotará un tipo de gratitud diferente en el corazón de todos, evidentemente hacia Dios. ¿Por qué? Porque habían enormes obstáculos para convertirnos. No era cualquier tipo de obstáculos. ¿Sí? Había una enorme ignorancia, había una enorme ceguera, había una enorme incredulidad. Ustedes y yo estábamos llenos de ideas contrarias que habíamos ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida, caminando por la vida, y que llegado este momento,
se levantaban como un enorme estorbo para que Dios pudiera acercarse a nuestras vidas y establecer esta relación personal. Es más, incluso son estorbos que todavía interrumpen nuestra relación con Dios, ¿sí? Ya como creyentes. Ok, todas estas estructuras finalmente Dios las tuvo que permitir para que a la hora en que Cristo toque a la puerta del corazón, ustedes y yo nos diéramos esta oportunidad de establecer esta relación personal con Él. Honestamente, a ver, ¿sí? Honestamente, les pregunto, ¿alguno de ustedes, a ver, no hay ninguno, estoy seguro que no hay ninguno aquí, que haya aceptado a Cristo o que haya invitado a Cristo a su corazón, que no se haya hecho de rogar? ¿Sí? Todos, yo creo que absolutamente todos nos hicimos de rogar. Todos. Nadie corrió a los brazos de Jesús y saltó a los brazos de Jesús voluntariamente. Nadie. Alguien tuvo que convencernos. Alguien tuvo que rogarnos. A nadie se nos ocurrió saltar a sus brazos. Ni siquiera nos pasó por la cabeza. Siempre hubo un ruego, siempre hay una rogativa. Es más, hay un versículo que dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el proyecto en el que ustedes y yo estamos. Como embajadores de Cristo, ustedes y yo estamos en este proyecto de rogar. Dios, a través de nosotros, ruega a los hombres que se reconcilien con Él. Es una rogativa, escuchen, que aún permanece cuando somos creyentes. ¿Por qué? Vean lo que está pasando hoy. A veces, aún incluso los mismos creyentes, tenemos que impulsarnos y rogarnos casi unos a otros para que sigamos adelante. ¿Con qué? Pues con este proyecto de compartir la palabra de Dios. Con este proyecto de compartir la palabra de Dios con otras personas. ¿Sí? Es un ruego casi constante. No sé si ustedes han alcanzado a entender con toda la amplitud el proyecto o el objetivo de las campañas evangelísticas que intentamos programar al menos una vez al año. ¿Sí? Se fue. Ay, sí. Aquí las tengo. Se fue la batería. Listo. Hola. Ahí. Les decía, no sé si hemos entendido bien cuál es el propósito de una campaña evangelística. Yo quisiera hacer al menos 2 eventos de estos en el año, pero por lo menos este año no pudimos hacer ninguno. Pero quiero decirles que el único objetivo de una campaña evangelística es este que acabo de explicar. Es el único, no existe otro, ¿sí? Aparte, yo sé que es un evento en el que ocurren muchas cosas hermosas y vivimos muchas cosas hermosas. La mayoría de la gente despierta a la realidad de este proyecto. ¿A cuál es el sentido de este proyecto? De ganar las almas, de traer invitados, de compartir el evangelio, de llevar el mensaje a muchos, a todos los que podamos, ¿sí? Poder llevar a otros a la salvación. El principal objetivo es ese, ¿sí? Vivimos cosas muy lindas, cosas muy hermosas, pasamos un muy buen tiempo durante este tipo de eventos, pero aparte de todas esas cosas hermosas, el principal objetivo es poder llevar a todos los que podamos a la salvación. Ese es el principal proyecto. Y finalmente, ver cómo el proyecto de Dios se va cumpliendo en nuestra vida. ¿Sí? Voy a recordarles el versículo, escuche, porque llevo varios temas, voy
Voy hablando diferentes temas, ¿sí? Pero todo sobre el mismo versículo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Estoy apenas tratando de terminar de hablar sobre esta elección, pero también estoy hablando de la segunda parte del verso ya. ¿Cuál? Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Este fruto es del que estoy hablando. Por eso estoy citando este tema de las campañas evangelísticas, ¿sí? Les dije que este fruto y fruto que permanezca necesariamente habla de un plan, ¿sí? Si la Biblia dice que Dios nos eligió, que Él decidió establecer una relación personal con el hombre para que llevemos fruto, es porque hay un proyecto. ¿Sí está claro? Así es que este proyecto de poder llevar a otros a la salvación en estos eventos, campañas evangelísticas, no solamente le permite a Dios salvar a muchos, sino que además el proyecto de Dios de llevar fruto a través de nuestra vida se va cumpliendo. ¿Sí está claro? Así es que esto lo podemos hacer de muchas maneras. Este proyecto de ganar las almas, de predicar el Evangelio, hay muchas formas posibles. Pero en ocasiones, escuchen, no he salido del tema de las campañas, en ocasiones Dios nos da una oportunidad que es única en la vida. ¿Sí? Única. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios nos permite presentar el Evangelio de la forma más adecuada posible, de la forma más correcta y de la forma más extraordinaria posible. ¿Sí? A esto me refiero con las campañas evangelísticas, presentar de la forma más adecuada, más extraordinaria, más perfecta el plan de salvación, ¿sí? Y nos provee, pueden ser plataformas maravillosas que ustedes y yo tenemos que saber aprovechar. Y esto es muy importante. Ustedes y yo tenemos que saber aprovechar esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Aprovechar y valorar este lugar que Dios ha puesto en nuestras manos. Ustedes pueden ir y predicar a Cristo en un hospital, en una cárcel y en un lugar, en cualquier otro lugar, pero en ninguno de estos lugares van a tener la oportunidad de hacerlo como se hace cuando lo hacemos en una campaña. Cuando tenemos un escenario como este, por ejemplo, o el escenario de un auditorio de estas características, donde tenemos este privilegio de poder presentar a Cristo con todos los detalles, ¿sí? De poder llevar un mensaje completo, extraordinario, adecuado, con todos los elementos, todo lo que podemos pensar, o la persona que va a compartir el mensaje pueda pensar que contribuye de alguna forma a este proyecto de amor. ¿Cuál? Convencer al semejante de establecer esta relación personal con Dios. Ese es el propósito de una campaña. Alguien me podrá decir, Alex, pero bueno, todos sabemos que los hombres necesitan a Cristo. Sí, yo sé, todos lo sabemos. Ustedes y yo lo sabemos, no hay duda de eso. ¿Sí? Pero convencer a una persona de esto, llevar a una persona hasta el entendimiento de esta necesidad, escuchen, algunas veces ese trabajo es el trabajo de toda una vida. ¿Sí? Llevar a una persona a entender con toda claridad la necesidad que tiene de invitar a Cristo al corazón es un trabajo que algunas veces toma toda una vida. Este es el tema en el que estamos, ¿sí? Ustedes y yo, por eso les decía, necesito que vayan pensando, meditando, recordando, tratando de hacer memoria de cómo fue que Dios hizo posible que ustedes estén aquí hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente ustedes y yo respondimos. Finalmente ustedes y yo nos convertimos, invitamos a Cristo al corazón y no solamente empezamos a descubrir en nuestras vidas la realidad de Dios,
sino que vuelvo al proyecto, descubrimos algo maravilloso, que nos descubrimos al lado de otras personas. Y esto es increíble. ¿Sí? Vuelvo y repito. No solamente, a ver, ustedes y yo, un día en el cielo, Dios nos dirá cómo fue posible que nosotros respondiéramos. Por lo menos yo recuerdo estar escuchando a una persona insistente, no fue tan insistente, pero sí fue lo suficientemente insistente y cuidadoso y delicado como para generar en mí una inquietud. Me invitaron a una reunión, yo dije, bueno, no tengo mucho que perder, pero voy a ir solamente por curiosidad. Fui y escuché, y desde aquel día Dios no ha dejado de trabajar en mi vida. ¿Sí? Pero no todos respondemos así. Claro, me brinqué toda una parte de mi vida, y es todo lo que ocurrió antes hasta llegar a ese momento para que mi corazón estuviera en la condición correcta y yo pudiera responder a esa invitación. ¿Sí? De otra forma nunca lo hubiera hecho. Ustedes y yo respondimos y hoy estamos aquí disfrutando la realidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Pero descubriendo al mismo tiempo que estamos al lado de otras personas. A ver si trato de explicarme. Ustedes y yo pudimos haber aceptado a Cristo con un folleto como ese que ustedes tienen ahí en sus Biblias. ¿Sí? Alguien pudo haber pasado, nos pudo haber compartido el folleto y ustedes y yo pudimos haber invitado a Cristo al corazón con lo que el folleto dice. ¿Sí? Ahí en la calle. Y no volver a saber absolutamente más nada acerca de este tema. ¿Sí? Nada. Perfectamente pudo haber ocurrido así. Aunque tengo que decir algo. Cuando Dios recibe a un hijo, lo cuida. Él sabrá cómo. ¿Sí? Dios cuida a todos sus hijos y Él sabrá cómo. Pero este hecho de convertirnos, de ustedes y yo, de haber nacido de nuevo en este proyecto, tiene muchas implicaciones adicionales. ¿Sí? Este hecho de habernos convertido a través de un amigo, a través del vecino, a través del papá o del hijo, a través de cualquiera que haya sido el pariente o el vecino, no sé, el hecho de que ustedes y yo nos hubiéramos convertido, el hecho de que Dios, cuando tocó a la puerta de nuestro corazón, tenía como meta no solamente llevarnos a la salvación, ¿sí? Escuchen, sino además decidió expresarse a través de nosotros. Cuando Él toca la puerta del corazón, su propósito con nosotros no es solo salvarnos, ¿sí? Sino trabajar a través de nuestra vida, manifestarse a través de nuestra vida, expresarse a través de nosotros a la vida de otras personas. Y esto es como para decir, a ver, no sé si estoy logrando de proyectar las cosas de la forma correcta. No tienen una idea de lo difícil que me está haciendo esto. Dios elige establecer esta relación con nosotros y tiene un propósito. ¿Sí? Hay un proyecto. Cuando Él se acerca y toca la puerta de nuestro corazón, es porque hay un proyecto. No solamente tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? No estamos puestos aquí como una maceta, como una flor, como un adorno.
No, hay un proyecto. Dios tiene un proyecto, ¿sí? Quiere manifestarse a través de nosotros, expresarse a través de nosotros. Él quiere manifestar lo que Él es a través de nuestras vidas, ¿sí? Y aquí es donde necesito hacer una pausa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo escuchamos esto, es como para parar y decir, Dios, ¿cómo le vamos a hacer con esta verdad? O sea, esto va más allá de lo que ustedes y yo podemos pensar, razonar o meditar, mucho más allá. Que Él quiera expresarse a través de nuestras vidas implica una enorme responsabilidad. ¿Sí? Vuelvo y repito, esto es como para hacer una pausa en este momento y decirle a Dios, Dios, entonces, si esto es así como lo estoy entendiendo, ¿cómo le vamos a hacer con esta verdad? No hay nada, escuchen, no hay nada semejante al hecho de que empecemos a entender esto. No hay nada más extraordinario que empezar a entender esto, cómo, empezar a entender en realidad como lo debemos entender. ¿Sí? No es solamente adquirir el conocimiento, no, es coger ese conocimiento y expandirlo, profundizar en él, darle la oportunidad a Dios de expandirlo allí en el corazón, como debemos entenderlo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Alex? ¿Qué es lo que debemos entender como realmente Dios quiere que lo entendamos? Este proyecto de la elección. Ustedes y yo fuimos elegidos por Dios. No en el sentido en el que ustedes se están imaginando elegidos por Dios. No, en realidad Dios decide o elige establecer una relación personal con el hombre. ¿Sí? Pero una vez que el hombre acepta establecer esta relación personal con Dios, nunca fuimos nosotros quienes saltamos a sus brazos, fue Él el que tuvo que acercarse y para eso permitió un montón de circunstancias para darnos esta oportunidad. Una vez que establecemos esta relación, empieza un proyecto maravilloso y extraordinario. ¿Cuál? Él quiere expresarse a través de nosotros. Él quiere usar nuestras vidas. ¿Sí? Así es que tenemos que entender, como debemos entenderlo, este proyecto de la elección. Quiere decir que Dios contempló, ciertas circunstancias, contempló todas las circunstancias que en forma particular, escuchen, se van a ir de espaldas. Dios tuvo que considerar, todo lo que acabo de decir implica que Dios tuvo que considerar, Dios tuvo que contemplar todas las circunstancias que en este momento, en particular hoy, nos unen a ustedes y a mí. ¿Sí? Quiere decir que Dios consideró todas las circunstancias que eran necesarias para que sus vidas y la mía coincidiéramos en tiempo, espacio y lo que hoy estamos viviendo. Todas las circunstancias que hoy estamos viviendo, juntos. Todo lo que hoy nos une fue contemplado por Dios. ¿Para qué? Para que sus vidas y la mía se cruzaran en este momento de la historia de la iglesia. ¿Sí? En este punto del tiempo, en este espacio y bajo estas circunstancias. Todo esto fue planeado por Dios. Esto no es obra de la casualidad, aunque hoy no hayan llegado los que yo quisiera que hubieran llegado. ¿Sí? Esto habla de una sola cosa, del amor de Dios. Y vamos a hacer un resumen. En este momento, está muy solapado. Hay que leer varias veces para poderlo ver con toda claridad, pero este capítulo 15 hace un resumen del amor de Dios, de lo que es el amor de Dios. El amor descrito en este pasaje, Dios lo presenta de cuatro formas diferentes. ¿Sí? Esto de acuerdo a lo que la Biblia enseña acerca de las 4 dimensiones del amor de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Su amor tiene 4 dimensiones, no sé si se acuerdan. Ustedes y yo vivimos en la tercera dimensión.
Pero de alguna forma no, de una forma sobrenatural, hemos entrado a vivir, a ver qué es esto, hemos entrado a vivir, nos hemos adelantado sobrenaturalmente para conocer la cuarta dimensión. Ya voy a explicarle qué significa eso, no estoy en un estudio de metafísica ni nada por el estilo, no, estoy hablando de la realidad. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que son reales. Cuando ustedes y yo tomamos esta decisión, invitamos a Cristo al corazón, tuvimos tuvimos la experiencia, cuando yo invito a Cristo al corazón, todo el que lo haya hecho tiene una experiencia, ¿sí? Por primera vez establece una relación personal con Dios. Y en ese momento, sobrenaturalmente Dios nos empuja a esta dimensión, a la dimensión del amor de Dios, ¿sí? Que tiene 4 dimensiones. Somos trasladados a esa dimensión en la cual empezamos a vivir. Alex, a ver, ahora sí está enredada la cosa. ¿Cómo sé yo que en el momento en que volví a nacer fui trasladado a esta dimensión del amor de Dios? ¿Cómo sabemos? Es muy sencillo. Porque de forma práctica, en nuestra experiencia diaria, ustedes y yo vamos confirmando que vivimos en esa dimensión. ¿Sí? Yo sé que estoy viviendo en esta dimensión del amor de Dios porque de manera práctica en mi vida yo empiezo a ver mi vida desarrollándose de una forma diferente a como la vivía antes. Eso es lo que a mí me confirma que estoy en esta dimensión que les estoy diciendo. Y ahora, esto sobre todo, volvemos a nacer, invitamos a Cristo al corazón, entramos en esta dimensión del amor de Dios que tiene 4 perspectivas o 4 aristas, ya vamos a ver. Entramos en esto, yo empiezo a ver cómo en mi experiencia diaria mi vida va cambiando, pero no solamente mi vida, sino además el otro aspecto que es uno de los más importantes y es de lo que venimos hablando. ¿Cuál? Nuestro trato con los demás, nuestro trato con el semejante, las personas con las que tratamos, el mundo que nos rodea. Empezamos a tratar con este mundo que nos rodea de una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque hemos conocido el amor de Cristo. Ese amor ha sido derramado en nuestro corazón, ¿sí? Y este amor, la Biblia lo describe como una infinita longitud, una infinita profundidad, una infinita altura y una infinita anchura. Esa es la manifestación de las 4 dimensiones del amor de Dios. Y en este capítulo 15 estas 4 dimensiones se expresan en 4 áreas. ¿Sí? Ok, se las voy a citar, escuchen. Este capítulo 15 habla del amor del Padre hacia el Hijo, primera dimensión. Del amor del Hijo hacia nosotros, segunda dimensión. Del amor de nosotros hacia el Hijo, tercera dimensión. Y la cuarta dimensión, del amor entre nosotros. ¿Sí? Repito, del amor del Padre hacia el Hijo, del amor del Hijo hacia nosotros, del amor de nosotros hacia el Hijo, y al final de cuentas, todo ese amor se tiene que reflejar en el amor entre nosotros. ¿Sí está claro? Ese es el amor de Dios y esta es la dimensión en la que Dios planeó que ustedes y yo viviéramos y que nuestras vidas se desarrollen allí en esa dimensión, experimentando el amor infinito del Padre por el Hijo. Escuchen, cómo cuando Él decide entregar lo que más amaba, cuando Él decidió entregar al que más amaba, esto yo no sé, yo se los voy a compartir, pero yo todavía no logro entender. ¿Sí?
El amor de Dios, sin límites, se expresó sin límites en el momento en que Dios Padre decide entregar lo que más amaba, su Hijo, por nosotros. Pero escuche quiénes somos nosotros. Nosotros, es decir, la razón por la cual Dios Padre decide entregar a lo que más amaba, nosotros somos las personas, los seres o el ser al que Él creó para compartir con nosotros todo su amor. Eso es lo que somos. ¿Sí? Él decidió entregar lo que más amaba por aquellos que más amaban. Ustedes y yo fuimos creados. No somos el resultado de un accidente. ¿Sí? Tenemos un creador que nos ama infinitamente. Y ese creador, hace una eternidad pasada, tomó la decisión de darle el visto bueno a la creación y nos creó. Llegó el momento en el transcurso de la historia donde tuvimos la oportunidad de existir, ¿sí? Con el único propósito, de parte de Dios, de compartir todo lo que Él es con nosotros. O sea, quiere decir que ustedes y yo no somos una bola. Dios no trata con nosotros en masa o en grupo. Tampoco quiere decir que ustedes y yo somos el centro del universo. No, cada uno tiene su propia identidad. Cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno es singular, único y especial. Ustedes y yo le puedo decir, ustedes pueden decir, usted es igualito a su papá. Pero esto es nada más un decir, porque cada uno es único, ¿sí? Singular. ¿Cuánto más para Dios? Así es que cuando Dios nos crea con esta singularidad, con esta identidad o con esta individualidad que nos permite hablar de una relación personal con Dios. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama, ¿qué es lo que a ustedes les permite compartir la realidad de Dios en sus vidas? ¿Saben cómo se llama lo que a ustedes les permite compartir la realidad de Dios en sus vidas? Se llama el testimonio. El testimonio no son todos los detalles y todo el relato de aquello que ustedes vivieron y que estuvo al borde de llevarlos a la muerte o a una experiencia terrible. No, eso no es un testimonio. El testimonio son todos estos rasgos, todos estos detalles del trabajo de Dios en sus vidas. Cuando en algún momento ustedes tengan la oportunidad de pasar aquí al frente y empezar a compartir lo que Dios ha hecho, yo les voy a pedir que compartan su testimonio. ¿Sí? Esa es su identidad, esa es su individualidad. ¿Sí? Es como si tuviéramos una credencial. La pregunta sería, Alex, ¿los creyentes tienen una credencial o tienen una identificación los creyentes? Sí, los creyentes tenemos una identidad espiritual perfectamente definida, con todos los rasgos, como los de una foto, ¿sí? Como la cédula que ustedes y yo tenemos, con todos los elementos, con todos los rasgos que en la foto a ustedes les permite saber, o a la persona le permite saber si efectivamente son lo que ustedes dicen que son. ¿Sí? Pero en el caso de Dios, o en el caso de nuestra identidad espiritual, ¿qué es lo que nos permite saber? Bueno, es muy sencillo. Su identidad espiritual, que está llena de rasgos perfectamente definidos, únicos, singulares, esa identidad espiritual nos permite saber si ustedes han vuelto a nacer o no. Si ustedes han invitado a Cristo a su corazón o no. Esto que estoy diciendo es muy importante. Esta identidad espiritual, esta credencial espiritual,
¿Sí? Esto nos permite o le permite a las personas saber si ustedes tienen o no una relación personal con Cristo. Eso es lo que les permite esta identidad, si verdaderamente han vuelto a nacer o no. Si tienen los rasgos de su testimonio, ¿cuáles son esos rasgos? Pues muy sencillo, la forma en la que Dios va cambiando sus vidas. Esto confirma si ustedes han vuelto a nacer o no. ¿Cuál es el rasgo más marcado en esta identidad? ¿Qué es lo que nos identifica plenamente con Cristo? Bueno, ¿saben cuál es? Su comportamiento del diario. No es el comportamiento aquí. ¿Sí? Para mí aquí todos ustedes son perfectos, pero no es aquí, no es su comportamiento aquí, es su comportamiento del diario, donde no los ven especialmente. Es la forma en la que ustedes y yo vamos siendo transformados, cómo vamos madurando, cómo vamos creciendo, cómo nos vamos convirtiendo poco a poco, paulatinamente, a través del trabajo de Dios, en las personas que Dios planeó que ustedes y yo fuéramos. Ese es el trabajo de Dios, ¿sí? Vuelvo, este hecho singular de no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, nos lleva hasta un lugar en el tiempo. ¿Cuál es ese lugar en el tiempo al que nos lleva esta expresión? No sé si lo perciben, pero trato de presionarlos. Eso es lo que estoy buscando hoy, presionarlos. Que ustedes traten de entender la magnitud de la responsabilidad que tienen al haber sido elegidos por Dios. ¿Sí? Escuchen. Entonces, este hecho singular de no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, nos lleva en términos prácticos. No estoy tratando de profundizar en nada más que en términos prácticos. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a este momento, al presente, a nuestro presente. Ahí es donde esta expresión nos lleva. ¿Qué quiere decir, Alex? Que Dios planeó que ustedes y yo, que nosotros, fuéramos la generación, escuchen, a ver, ¿sí? Vamos a ver, esta generación este proyecto llamado la Iglesia, que nació en el año 33 de nuestra época, allá en la fiesta de Pentecostés, esta generación este proyecto, este cuerpo espiritual del cual ustedes y yo somos parte, ya tiene hoy casi 2000 años de estarse conformando, construyendo, ¿sí? Y en este espacio de tiempo de 2000 años, a ustedes y a mí nos tocó en este presente, 2025, 25 de octubre 2025. Esta expresión, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, nos trae hasta este presente. Pudimos haber vivido en cualquier otro momento de la historia y ni siquiera habernos cruzado. Pero hoy hay tiempo, espacio y circunstancias que nos tienen aquí unidos. ¿Sí? De una forma sobrenatural en este presente. ¿A qué presente me refiero? Por ejemplo, ustedes y yo somos la generación, una de las tantas cosas a las que yo puedo asociar a esta generación, porque hay miles, una de las tantas cosas es, somos la generación del celular. Y voy a usar la palabra correcta, desgraciadamente. ¿Sí? Yo creo que hemos perdido más que lo que hemos ganado. Desgraciadamente somos la generación del celular. Es decir, el que Dios nos permitiera vivir en este mundo moderno, actual, tecnológico, comunicado, con tantas cosas que estamos viviendo, Él escogió este tiempo para nosotros. ¿Sí? No pierdan de vista esto. Ustedes no nacieron en el primer siglo, ni nacieron en la época de la Edad Media, ni el oscurantismo, ni el Renacimiento, ni la revolución industrial. En ninguna de estas épocas hemos nacido. Nacimos en este siglo, en este tiempo, en esta época.
Por ejemplo, antes, siglos atrás, las personas se convertían y no tenían los retos que ustedes y yo tenemos hoy. Al menos no tan amplios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ustedes y yo vivimos en un mundo que hoy cuenta con ya más de 8.000 millones de personas. Es más, creo que ya estamos en 8.250 millones de personas. A los cuales, no se asusten, no trato de poner una carga tan pesada, pero si la sienten, no se preocupen, déjenla ahí. A los cuales hay que llevarles el Evangelio. ¿Sí? Alguien por allí, no sé en qué lugar, leí un reporte o un artículo de que nosotros estamos a 5 personas de distancia de la persona más distante en este planeta. 5 personas de la persona más distante. No me pregunten qué método estadístico usaron para esto, pero según los entendidos, estamos a 5 personas de la persona más distante que existe en este planeta. 5. ¿Sí? Y hay que llevarles el Evangelio a todos. Y sigue siendo el reto más grande. ¿Por qué? Escuchen, lo voy a poner peor o lo voy a poner en términos más reales. Nunca, o más bien siempre, Dios ha hecho este trabajo que les estoy diciendo con muy poco y con muy pocos. ¿Oyeron? Esto es extraordinario. De una manera extraordinaria, así es como Él trabaja, no con multitudes, con muy poco y con muy pocos va llegando este mensaje, llevando este mensaje a todas las personas de este planeta, a todas, ¿sí? Y por eso es que planeamos todas estas actividades, o por lo menos esto que siempre está ahí en el corazón. Algunas veces lo logramos concretar, otras veces no. ¿Para qué las campañas evangelísticas? Pues evidentemente para tener un mayor alcance en nuestra vida. O este proyecto que Dios planeó de expresarse a través de nosotros y llevar este mensaje a todas estas multitudes tenga un mayor alcance. ¿Sí está claro? Y hoy contamos con una enorme cantidad de recursos a la mano. ¿Para qué? Para que más gente tenga la oportunidad de poder conocerlo. Ok, bueno, les decía hace un minuto que vamos a hablar de estos famosos 4 amores, del amor de Dios expresado en estos 4 ámbitos, que lo podría decir, antes lo dije en términos de nosotros, voy a decirlo en términos del pasaje, el amor del Padre hacia el Hijo, ¿sí? Ese no cambia. El amor del Hijo hacia sus discípulos, el amor de los discípulos hacia Jesús y el amor de los discípulos con los discípulos. Esas son las 4 formas o las 4 áreas en las que, o los 4 ámbitos en los que vemos este amor expresado. Ustedes y yo no podemos hablar de ser creyentes sin que este amor se manifieste en nuestra vida. No es posible, ¿sí? En nuestra vida es donde verdaderamente se muestra que hemos vuelto a nacer, cuando este amor se manifiesta. ¿Sí? Esto confirma nuestra identidad espiritual de la que hablamos antes. Es decir, si ustedes ya volvieron a nacer, el amor de Cristo los va a llevar, los va a impulsar en cierta dirección y a hacer ciertas cosas. Este amor que fue derramado en el corazón, yo no sé cómo no se reventó el corazón de nosotros cuando esto ocurrió. Ese día, en mi caso hace 24 años ya, que yo estoy entendiendo esto y tomo la decisión de abrirle la puerta de mi corazón, ese día dice la Biblia literalmente que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. ¿Sí? No solamente afectó mi vida, sino que afectó mi relación con todos los demás. ¿Sí? Ese amor entonces que Dios derrama en nuestro corazón cuando nos convertimos, es el amor que Dios Padre
tiene por Dios Hijo. No sé si entiendan esto. A ver, no sé cómo explicarlo. Algunas veces no logramos encontrar las palabras correctas y no logramos expresar de la forma correcta todo lo que hay allí en el corazón. Pero quiero que sepan esto. La expresión absoluta, la más sublime, la más completa, la más extraordinaria expresión, la más infinita expresión del amor de Dios por el hombre, se manifestó, se materializó en la persona de Jesucristo. Si ustedes quieren saber cuánto Dios nos ama, yo solamente tengo que ver la persona de Jesucristo. En Él se materializó todo lo que había en el corazón de Dios por nosotros. Todo lo que Dios quería decirnos y expresarnos, y toda la expresión infinita de su amor por nosotros se materializó en el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí está claro? Esa es la expresión absoluta del amor del Padre por su Hijo y por nosotros. Cuando Dios toma la decisión de enviar a Jesús a pagar a esta tierra, Él está expresando un amor sin límite. ¿Sí? Es un amor infinito por todos los hombres. Todo el amor del Padre está expresado en Jesús. Y todo lo que el Padre ha planeado darnos está manifestado y está expresado a través de Jesús. Este proyecto de venir a la tierra, de caminar entre nosotros, de vivir entre nosotros, de andar entre nosotros por este espacio de 33 años y levantarse al tercer día después de su muerte, levantarse, resucitar, sigue una trayectoria. Si ustedes lo ven, si ustedes ven todo el proyecto, van a ver una trayectoria completamente y perfectamente definida. ¿Sí? ¿Cuál? Tratar de alcanzar a todos los hombres que sea posible con su mensaje de salvación. Esa es la trayectoria. ¿Sí? Sí me van siguiendo, ¿verdad? Porque en esa trayectoria estamos ustedes y yo, con el mismo proyecto. ¿Sí? Ahora, Dios, en ese proyecto y en esa trayectoria de ir alcanzando a todos los hombres con ese mensaje, adivinen a dónde ha llegado. Ha llegado a alcanzarnos a nosotros, a ustedes y a mí. Porque nosotros éramos parte de aquel grupo que no le conocía. Y estaba como objetivo en la trayectoria de Él, de llevar este mensaje a todos los hombres. A nosotros nos ha alcanzado en este momento de la vida, en este momento, en este espacio y en este tiempo de la vida. No solamente para desviar nuestro camino, no solamente para cambiar nuestra estancia temporal en esta tierra, es decir, para darle un sentido y un propósito, y además para que la podamos disfrutar. No solamente nos alcanzó para esto, no solamente nos alcanzó para decirnos, esta es la vida que puedes vivir, toma, te la voy a dar, la voy a construir. No solamente para eso nos alcanzó. Y para que pasáramos la eternidad en el cielo con Él, no, sino para que, no solo para abandonar la forma tan equivocada en la que vivimos durante años, no solo para que abandonáramos todas estas estructuras equivocadas y empezáramos a vivir en las estructuras de Él, no solamente para eso nos alcanzó. Escuchen, el principal objetivo por el cual Él nos alcanzó es para que pudiéramos alcanzar un objetivo. ¿Sí? ¿Cuál? Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese es el objetivo. ¿Sí? Si hasta aquí quedó claro, me doy por satisfecho. ¿Sí? Aquí cerramos prácticamente todo el contenido de la explicación del versículo 16. Hemos ido, no sé si lo han visto, pero vamos paso a paso, hemos ido poco a poco, estamos tratando de ir de lo general a lo particular. Estamos entrando en este momento, o empezando a entrar, en las entrañas
en las entrañas de esta revelación de la palabra de Dios en este pasaje. ¿Sí? Es como si estuviéramos entrando al ADN de la Biblia. ¿Qué es lo que intento decir? Bueno, estamos entrando a estudiar principios que hoy son los principios más mal manipulados en todo el mundo cristiano. ¿Sí? O sea, estos principios, estas verdades que vamos a empezar a estudiar, son verdades, principios, enseñanzas que han sido muy mal enseñadas, ¿sí? Y son lo que han provocado herejías, debates, conflictos, y de esto están llenas las iglesias, llenas de esto, y además las iglesias están llenas de gente que lo que en realidad necesita no es meterse en toda esta discusión y en todas estas mentiras. En realidad, hoy lo que las iglesias necesitan es ver la realidad de la palabra de Dios en la vida de las personas. Eso es lo que la gente necesita. La gente necesita alimentarse de la forma correcta. Y el único alimento que fortalece, que nutre, que impulsa, que alienta, que limpia, que satisface, es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí está claro? Así es que, bueno, cosas que ni vienen al caso, ni voy a entrar en eso, pero todas son invenciones. Estas invenciones que surgen en la mente, escuchen, en la mente de personas que, a ver, alguien me podría decir, Alex, ¿cómo es que hoy se enseña esto? Se los voy a decir. Estas herejías, todas estas mentiras, todas estas cosas que se enseñan allá afuera, que están mal, esto nace en el corazón y en la mente de una persona, de una sola persona. ¿Cuál es ese tipo de persona en cuyo corazón nacen estas cosas? Una persona que no se deja influenciar por la palabra de Dios. Es una persona que no vive en la Biblia. La visita de vez en cuando, pero no vive en ella. Por eso Pedro habla acerca de los indoctos y de los inconstantes que tuercen para su propia perdición las Escrituras. ¿Sí? Y con esto llevan a un montón de gente entre las piernas. ¿Sí? Ok, por eso, y justamente por eso, es que nos hemos detenido en esta enseñanza, o nos estamos deteniendo como lo estamos haciendo. ¿Para qué? Escuchen, si lo pueden copiar, se los agradezco. Número 1, para entender bien la decisión que ustedes tomaron. Esa es la primera cosa, razón por la cual nos estamos deteniendo como nos hemos detenido. No sé si se han dado cuenta. Algunas veces yo no creo que abusemos en los detalles. No creo. Para mí no hay forma en que enseñando la palabra de Dios se pueda abusar en profundizar y en ampliar un principio, una verdad o una enseñanza. Yo no creo que esto exista. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos? Porque ustedes y yo necesitamos entender bien la decisión que hemos tomado. Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, esto no fue cualquier cosa, ni fue cualquier decisión. ¿Sí? Hay que entender muy bien la decisión que tomamos. Número 1. Número 2, conocer bien lo que hemos creído, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos entendiendo. ¿Sí? Número 3, entender mejor qué es lo que Dios se propone. Y número 4, intentar ver con toda claridad el futuro. ¿Cuál es la dirección en la que Dios quiere que vayamos? Esa es la razón por la cual nos hemos detenido como lo estamos haciendo. Y con esta perspectiva clara, entonces ahora sí, escuchen, tomar la decisión de entregarle por completo nuestra vida a Él. ¿Sí? A ver, colocar por completo
nuestra voluntad en sus manos. Lo voy a decir de otra forma. Ustedes y yo ya pusimos nuestras vidas en sus manos, pero para la salvación. ¿Sí? Esto ya lo hicimos. Nuestras vidas ya están en sus manos. Pero esto es para la salvación. Solo que ahora que en mi caso yo tengo 24 años de ver estas manos trabajando y transformando mi vida, las manos de Dios transformando, cambiando, destruyendo todas estas estructuras equivocadas que el diablo levantó en la ausencia de Dios en mi vida. Ahora que yo he visto estas manos trabajando así a lo largo de estos 24 años, les pregunto, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo se nos ocurre pensar o cómo se nos ocurre dudar que esas manos expertas, con toda la pericia, con toda la habilidad con la que ustedes lo han visto llevando a cabo todas estas transformaciones en sus vidas, les pregunto, ¿cómo se nos ocurre pensar que esas manos que han llevado a cabo todos estos milagros puedan fallar en conducirnos o en llevarnos hacia el plan que Él tiene preparado para nosotros? ¿Será que esto es posible? A ver, voy a ir más allá. Si no ha fallado al reconstruir de la nada, porque eso era lo que quedó de mi vida, voy a hablar por mí. A mis 26 años, cuando yo escuché que tenía que tomar esta decisión, mi vida era un desastre, era un basurero. Ahí sí podía haber dicho lo vil y menospreciado, lo que no era. No quedaba nada que sirviera de algo en mi vida, nada. Era un desastre por donde quiera que lo viera. Olía mal por donde quiera que lo oliera. ¿Sí? Si eso que Dios tomó, que no era nada, si eso que Dios tomó fue hecho una nueva creación, si aquello que no tenía ninguna esperanza, si de los pedazos que quedaban, que no eran nada, pudo hacer lo que hoy es, o lo que hoy soy, y lo que ustedes son hoy, les pregunto, si no ha fallado al reconstruir una cosa así, ¿ustedes se imaginan lo que Él podría hacer? ¿Ustedes se imaginan el proyecto que Él podría sacar adelante si yo tomo la decisión de ponerle de par en par en estas manos que ya hemos visto trabajar por completo mi voluntad y mi vida? ¿Sí? Para que Él pueda realizar todo lo que se ha propuesto hacer en nuestro corazón, y con esta habilidad, con esta pericia que hemos hablado, con su experiencia, con su sabiduría, Él pueda a partir de hoy conducir cada paso de nuestras vidas. ¿Se imaginan? Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Saben qué es lo que me hace ver esto? Cuando yo escucho este pasaje, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Saben qué es lo primero que entiendo? O lo primero que empiezo a ver. Esto hace que yo vea con mayor responsabilidad el momento que nos ha tocado vivir. No solamente este momento, sino donde Dios planeó que lo viviéramos. Y todo lo que Dios ha planeado, confiarnos. Repito, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto habla de lo que Dios ha planeado, confiarnos. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y este fruto permanezca. A ver, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para el resto del año? El plan espiritual. Sí, yo sé, leer, memorizar, meditar, orar. Pero aparte de esto, ¿cuáles son las metas espirituales que ustedes se han planteado? Digo, ¿tienen metas o no? ¿Sí? Si no tienen planes y si no tienen metas
para lo que resta de este 2025 y para todo el 2026 y para todos los años que vengan o que Dios nos dé antes de que Él vuelva por nosotros, si no los tienen, si nunca lo habían pensado, les voy a proponer uno: fruto, más fruto y fruto que permanezca. Ese es el plan, ese es el proyecto que les propongo. ¿Sí? Vamos a empezar a ver a partir de no sé, puede ser, sí, vamos a empezar a ver ciertos detalles ya maravillosos. Voy a terminar toda esta explicación del versículo 16 aquí y la próxima semana, no hoy, vamos a empezar, vamos a regresar ya a los primeros versículos del capítulo. ¿Sí? Y ahora sí, voy a entrar en este tema, esa frase que es el tema central del versículo 3, que fue más o menos donde quedamos hace unas semanas. Y ya para arrancar de ahí en adelante con el resto de los versículos de este capítulo. Por hoy vamos a quedar aquí para no tener que correr. Y vamos a parar aquí por hoy. ¿Sí? Así es que vamos a terminar dando gracias a Dios como siempre. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias. La verdad es que tú no nos necesitas. Algunas veces con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha ilusión e incluso con muchas expectativas, disponemos nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo para hacer con todo nuestro corazón, servirte con todo nuestro corazón y hacer todas estas cosas con gozo y con alegría. Pero no siempre las cosas resultan como nosotros quisiéramos. Y es allí donde tú, en un sentido, te asomas dentro del corazón para ver cuál es la actitud que allí hay. Para ver si estamos pensando, cometiendo el error de pensar que todo depende de nosotros y no de ti. Esta es tu obra. Este es tu proyecto. Si bien es cierto, hemos cometido muchos errores, sigue siendo tu obra y eres tú el único que puede cambiar el corazón de las personas. Así es que gracias por todo lo que hoy vivimos. No fue un día como para salir de casa y estoy seguro que a ti no se te escapó ningún detalle. Y tú solamente estás viendo lo que hay en nuestros corazones. Y solamente quiero darte las gracias por todo lo que permitiste y además darte las gracias por darnos la oportunidad de dar un paso más en esta enseñanza. Gracias porque no hay una sola oportunidad, no ha habido ni habrá una sola oportunidad en la que estudiando, profundizando y meditando en todas estas verdades, en tus palabras, no existe una oportunidad en que haciendo esto deje de venir a nuestro corazón gozo, alegría, salud y nuestras fuerzas se renueven, el aliento se renueve. Así es que te damos gracias por todo esto que hoy recordamos, que hoy repasamos, que hoy aprendimos. Te ruego por favor que esta responsabilidad que este versículo implica, la podamos asumir de la forma correcta. Nada depende de nosotros. Todo depende de ti. Hemos llegado a este árbol
que es el árbol que buscábamos, era el árbol que nuestra alma necesitaba, y es a través de ese árbol que corre, que fluye la vida, el fruto y la realidad de una vida sobrenatural, la tuya. Y nada depende de nosotros. Tú eres la vid verdadera. Este poder y esta gracia no nacen naturalmente en nuestras vidas, solamente en la tuya. Así es que te ruego, por favor, que tú hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Algunas veces ni siquiera queremos, algunas veces ni siquiera hay la voluntad, y muchas veces nos encontramos cansados, sin fuerzas, sin esperanza. Y es allí donde tú tienes que intervenir y sacar adelante tu obra, la que tú empezaste, esa que tú sí o sí, de cualquier forma, vas a terminar en cada uno de nosotros. Por favor, gracias por este tiempo. No quiero dejar de recordarte la vida y la salud de doña Mari. Parece que no la está pasando muy bien, y te ruego para que tengas misericordia de ella y traigas el aliento, la fortaleza, el descanso y sobre todo una pronta recuperación de su salud, para que pronto vuelva a estar entre nosotros. Mientras tanto, hazte real a su vida una vez más. Por favor, te damos las gracias y te hemos pedido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Perdón,